Estás escuchando Mundo Sanitarista. El sanitarismo nos une. Siendo las 3:56, continuamos con Mundo Sanitarista y en este caso vamos a estar conversando con Pablo Besic, que es el secretario de Juventud de la CGT Regional Lanús. Le pedimos un fuerte aplauso para él. Además, el compañero es delegado ¿en qué zona? Distrito Lanús. Distrito Lanús también, para todos Correcto. los compañeros de AISA que también se desempeñan, y compañeras que se desempeñan en ese lugar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Antes que nada, permítanme mandar un fuerte saludo y cariño Bien. a todos mis compañeros y compañeras del Distrito Lanús, a todos los amigos, amigas, familiares que mandaron mensajitos de buena onda en el día de hoy. Nada, siempre es un aliciente y además, si no lo digo, corro riesgo de volver totalmente. No pasa mañana. Exacto. Bien, contento de volver, de escucharlo, de participar, me encanta. Es casa, estoy en casa. Por supuesto que sí. Totalmente. Por supuesto que sí. Lo comenzamos juntos esto y está para que así sea. Está para que así sea. ¿Algunas cuestiones que nos quieras mencionar de la regional? Bueno, sí, en principio quiero mandar también un fuerte agradecimiento al secretario general de la regional, Sergio Jerez, del Sindicato de Camioneros. Bueno, hoy también estamos en un proceso de normalización, hoy también camino a secretario general en una suerte de triunviro. El compañero turco Rubén Aguiar de Panaderos, un gran compañero con muchos años de militancia y formación. Compañeros, muchos otros compañeros, perdón porque me voy a olvidar, son muchos los compañeros de la regional, mencionarlos a todos es complicado, vaya para todos ellos un cariño especial. La realidad es que son compañeros que abren el espacio a la participación de los y las jóvenes que están interesados en la actividad sindical. ¿Sí estás observando eso? ¿Estás viendo eso? Sí, desde el momento uno. Buenísimo. Desde el momento uno. Mirá, si querés, después vamos viendo cómo va yendo la entrevista, digo, pero si, por ejemplo, en una suerte como de raconto histórico, yo arranco a participar a fines de 2018, a mediados de 2019 se hace la normalización, donde a nosotros nos toca la responsabilidad de llevar adelante la Secretaría de Juventud de esta regional, como bien digo, Avellaneda Lanús. Y la realidad... Sí, por Saludamos a Estefanía Menzi, que acaba de llegar al programa, y Matías Pérez. Grandes compañeros. Estamos. Entonces, bueno, retomando esto que te digo, la realidad es que ha habido una apertura fuerte a los compañeros y, como te decía, a 6 meses de 2018. participar, nos dan una responsabilidad, obvio que tiene que ver también con una responsabilidad. Digo, la responsabilidad no se la dan a Pablo, yo siempre sostengo esto, se la dan al sindicato, a la federación a la que uno pertenece, porque hay un compromiso que trasciende el nombre personal, Exacto. sino que hay una institución respaldando tus acciones detrás. Exactamente, a los cuales, que digo, esto también me parece súper interesante. Yo arranco a trabajar en AISA en 2012, podría decir que en 2014, desde 2012 siempre participé activamente en todas las actividades que podía de mi sindicato. Movilizaciones, discursos, digo, no sé, actos, o sea, cada cosa que se llevaba adelante en mi sindicato me gustaba estar. Porque vengo de una familia que lo interpela esto, ¿no? Trabajó mi abuela, mi mamá en el Distrito Lanús. Mujeres. Mis papás, exacto. Mis papás se conocieron en el Distrito Lanús. Bueno, a mí me interpela mucho esta actividad. Entonces, la actividad gremial era algo que me representaba. En 2014 arranco a estudiar en la Universidad de Lanús, lo cual profundiza la formación política que uno venía recibiendo, y en simultáneo recuerdo la campaña de 2015 como el gran comienzo de la participación militante gremial de uno. Recuerdo militando con compañeros la boleta de Daniel. Hoy Daniel se pasó para otro lado, pero bueno. Sí, todos estuvimos militando. Vos te referís a Pichichi. Pichichi, sí. Bien, muy bien. Correcto, al Pichichi del gol. Bien. Y la realidad que, bueno, en ese contexto fue como la gran actividad, ¿no? Recuerdo eso como un fogueo en la calle. Más allá del candidato, yo lo recuerdo con la misma intensidad. Qué campo fértil para militar, para laburar, para ir a los sectores de trabajo. Era
Tiempos muy, muy distintos. No sé si vos lo notás también. Yo tengo Sí. Perdón, yo tengo el vago recuerdo de que arrancamos tarde. Igual hoy, así, a mirarlo a la perspectiva, arrancamos tarde a militarlo cuando nos dimos cuenta de que de verdad estaba en riesgo la continuidad o el cambio de paradigma. Digo, 2 meses antes salimos a militarlo. Con estas operaciones mediáticas. Las empanadas, cortando la calle, no sé si se acuerdan. Sí. Fue como algo que le pasó a toda la población, no solo a nosotros, que dijimos, pará. Guarda, Porque Sí, había un debate continuo y me acuerdo que, si no me equivoco, ganaron por un 2%. Fue Sí, la pelito. diferencia, un pelito. Fue Que verdad la batalla fue también ahí en la Sí. provincia de Buenos Aires, un poco entre la disputa que hubo también y a internas del movimiento entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández. con operaciones judiciales en el medio, La morsa, mediáticas. que después se exacto. descubre que no, como con Exacto. Lula, el Como Lavallato, todo, que después se como descubre que no, todo. Exacto. como las acusaciones que le hacía algo, que después se descubre que no, y que te meten una presidenta en cana y efectivamente está en cana. Ya es el Bueno, segundo dirigente. es gratuito atacar a nuestros dirigentes. Digo, nosotros que pertenecemos al ámbito gremial, La ¿cuántas denotación. veces recibimos? Que Exacto. Estamos, me parece que primero nosotros, en Sí. el nivel de puteada general Sí, a nivel sociedad argentina, creo que el dirigente sindical es el que viene primero. Bueno, Ahora- y esto te iba a preguntar. Sí. Se suman a participar, te dan la posibilidad. ¿Hay pibes que se suman por fuera de lo que es el ámbito sindical? ¿Podemos nosotros tener algún tipo de perspectiva y de visión de sumar a compañeros y compañeras? Bueno, como es la propuesta del Papa, ¿viste? No se queden únicamente en las organizaciones de ustedes, sino que salgan también por los demás Bueno, que están todos excluidos. coincido, creo que hay procesos, ¿no? O sea, hay procesos en cuanto, por ejemplo, en cuanto a juventud, retomando el trabajo de la Secretaría. Como decía, en 2019, yo en 2019 me toca ingresar, por un lado, como delegado en mi distrito, después de la elección, abril de 2019, y a mitad de año, mayo, junio, como en el rol de la Secretaría. Nos toca la responsabilidad del rol de Secretaría. A partir de ahí arrancamos un proceso de tratar de empezar a juntarnos, pero bueno, claramente la fecha nos juega en contra porque después de eso viene la pandemia. La pandemia es un momento donde yo destaco muchísimo, pero muchísimo, el rol del dirigente gremial, del delegado, porque éramos literalmente una suerte de eternautas, no por el viaje del tiempo, sino en el salir a no sé con qué me puede pasar. Salgo de casa, voy a buscar los remedios a la farmacia del sindicato para llevárselo a los compañeros, los dirigentes con sus respectivas reuniones, y vos salías y sabías que salías, pero no sabías en qué condiciones volvías a tu casa, con qué te podías encontrar. La ciudad estaba absolutamente desolada. Algo de eso me hizo acordar la serie. Pero digo, pandemia de por medio, obviamente complicó muchísimo y retrasó muchísimo el proceso de amalgamar esa juventud entre compañeros. Además, recordemos que el movimiento obrero está, digamos, de alguna manera conformado por una amplia gama de sindicatos, de representaciones, y tiene sus complejidades internas, sus tiempos. Entonces, a veces vos estás avanzando en un sentido y explota un conflicto y, bueno, obviamente todo lo que estábamos trabajando se supedita a ahora trabajar atrás del conflicto. Un cambio de Porque prioridades. nuestra agenda convive con los problemas cotidianos. Emergentes. Exacto. Constantemente, aparte. Exacto. A partir de ahí yo lo que diría es que el puntapié fundamental para motorizar esa juventud fue, yo lo pondría a mediados del año pasado. ¿Por qué? Porque había una intención de juntarnos, pero a mitad del año pasado se lleva adelante el primer plenario federal de juventudes sindicales. Y a partir de ahí nos toca ir en representación como... Recuerdo que hablaste. Exacto. Me Exactamente. tocó la responsabilidad. Sí. Y muy bien. Súper difícil, digo, parece sencillo, pero subirte a ese Escuchame, te estrado está donde mirando estuvo Vallese, Perón. te está mirando Vallese de Terrible. frente ahí. Nuestros dirigentes. Porque Vallese digo, está mirando el escenario, justamente. terrible. Lo cuenta el muchacho que nos hace la recorrida, que no recuerdo el nombre. Steffi, ¿vos te Era acordás el nombre Balconcito. de Marito. Marito? Que justamente siempre te dice que está Vallese mirándote para que no digas pavadas, ¿no? No, totalmente. Como para dejarte tranquilo para colmo, ¿viste? Sí, no. Y recuerdo eso, fue un momento como súper importante, ¿no?
Y a partir de ahí pudimos como motorizar, empezar a juntarnos. La idea era, por ejemplo, organizar reuniones en los distintos sindicatos de los compañeros referentes de juventud que comenzaban a participar. Entonces íbamos, no sé, a Panaderos, íbamos a Sutiaga, íbamos a... De paso los voy nombrando a los compañeros que le pusieron un montón de cuerpo y se lo siguen poniendo. Porque obviamente todo prospera en un trabajo en equipo, lógico. No, acá y en soledad, no hay ningún iluminado. En soledad no tiene sentido. Total. Muy bien. Entonces, digo, volviendo a esto, en ese arduo trabajo en equipo, empezamos a visitar las distintas casas de los sindicatos hermanos. A partir de ahí, la idea era darle presencia también, escuchar al dirigente, al secretario general de esa seccional o ese sindicato, que tuviera un espacio para plantear, para escuchar, porque nosotros decimos que la juventud es una militancia constante, pero eso no implica que nosotros somos los dueños de la verdad o que tenemos que desconocer nuestro pasado. Fundamentalmente todo lo contrario. Quienes no conocen su historia están condenados a repetirla, con lo cual estamos obligados a escuchar y aprender de nuestros compañeros de más trayectoria. En todas las reuniones tratando de que esté presente el secretario general de la regional, charlas con compañeros con mucha formación, como el Turco, que atravesó momentos importantes del movimiento obrero. El Turco Rubén Aguiar es del sindicato de Panaderos. Yo le digo el Turco porque, bueno, es en CGT, en la nacional, es súper conocido, pero, bueno, claro, es un gran compañero, por eso digo, tiene mucha trayectoria en el movimiento obrero y un compañero muy valioso. Por eso digo que se abren las puertas. Es importante rescatar a esos dirigentes. De la misma manera que nosotros rescatamos a nuestros dirigentes, digo yo, claramente comienzo a militar porque hay una decisión político-sindical de la estructura donde José Luis Lingeri dice vamos a crear la Secretaría de Juventud, primero departamento, después Secretaría. A partir de ahí hay un espacio en el cual uno empieza a pertenecer y a acercarse cada vez más al sindicato. Entonces, hay decisiones de nuestros dirigentes que van viendo un poco ese devenir histórico y dicen, este es el momento de avanzar en este sentido. Que de alguna manera potencian las ganas, potencian y le dan impulso a un montón de, actividades que se llevan adelante, que de no ser por esa apuesta en común, de chicos, sí, acá tienen el espacio, utilícenlo, y luego vamos viendo, eso no ocurre. Está muy bien que lo resalte. Nos conocimos con Pablito justamente cuando en la formación sindical que desarrolló la Secretaría de la Juventud, la verdad que... ¿Te acordás que vos estuviste cuando estaba Carlitos? Sí, estabas. Yo estuve. Carlos Ríos. Sí, Ríos. Yo participé en una jornada de formación de ustedes también hace mucho tiempo. Oh, mirá, qué lástima que no. Y la daba Carlos Ríos también. Sí. Gran dirigente, yo también lo Por conocí, supuesto que sí, un saludo enorme que... para el hijo, por supuesto. Sí, está en el sindicato. No recuerdo su nombre, por favor, Fernando Ríos, un abrazo enorme para vos. También. Y te felicitamos también por los laburos que haces pintando. No, sí. Me saco el sombrero. Me mostró siempre. Estefanía los laburos que hace. Qué increíble. Gran Y lo hacen en los sectores del trabajo. Sí. Además, Carlos, súper reconocido hincha de San Telmo. El Día del Hincha de San Telmo es en honor al fallecimiento de Carlos o al nacimiento, no recuerdo exactamente ahora. Pero bueno, yo soy de Docsú de toda la vida y siempre había como una joda ahí de Docsú San Telmo, que es el clásico. Hay rivalidad, claro. Sí, pero bueno, somos rivales, no enemigos, como siempre decimos. Pero sí me parece como clave destacar el rol de estos dirigentes que van tejiendo esos lazos, que son los que después nos dan un lugar firme sobre el que pisar, formación. Y voy a decir una frase que le escuché decir al compañero secretario de organización del Sindicato de Municipales de acá de Capital Federal, no me viene ahora el nombre, pero un flaco súper conocido, que estuvo en escuela sindical peronista y lo escuché en distintas oportunidades. Y él, una de las cosas que planteaba y decía, es importante porque mucho hablamos del trasvasamiento generacional y hablamos de darle ese lugar a los jóvenes, pero es importante que los jóvenes se formen y en eso acompañarlos, no soltarlos a mitad de camino, porque es difícil, es sencillo equivocarse en esta actividad donde vos
que además esto es algo que me tocó vivir como delegado y como militante. Vos te formás. Yo, por ejemplo, hice cursos de formación en mi sindicato. Acá en la FENTOS me tocó hacer uno de negociación y resolución de conflictos espectacular. Hice en la Universidad Nacional de Lanús un curso de delegado gremial. Súper interesante, siempre, digamos, acompañado por mi organización. Por eso digo, es fundamental esto. Y ahora, eso te da conocimientos, pero la realidad de la milanesa es que la formación la tenés ahí, en la base, en el sector de trabajo. Ahí es donde te terminás de fogonear o de cocinar. Puede ser que todo esto que vos planteás es como una caja de herramientas, es un set de herramientas, pero vos tenés que decidir en el momento indicado, cuando sea oportuno, cuál utilizar. Porque si vamos a clavar un clavo con un destornillador, va a estar difícil. Totalmente súper acertado tu opinión, tu comparación, porque coincido plenamente. Es una caja de herramientas que uno va armando y después va descubriendo en qué momento tiene que utilizar cada herramienta. Es complejo, pero al mismo tiempo es interesante. Y como te digo, yo destaco eso porque me parece que a partir de ahí vos vas a tener más herramientas a la hora de buscar dar una solución a un compañero. Después te vas a ir formando en la experiencia y ahí de vuelta es importante que tu organización te tienda la mano, te acompañe. Por eso digo, yo tengo palabras de agradecimiento para todos los compañeros con los que me tocó militar. A mí me enseñaron que la lealtad es un valor crucial en la vida, y la lealtad es en vertical, como estamos acostumbrados los peronistas, pero también en horizontal. Hay que ser leales a nuestros compañeros, y realmente yo encontré en cada uno de estos dirigentes que he mencionado, ya sea de mi propia organización, compañeros, de paso le mando un fuerte abrazo a mis compañeros de comisión interna, a Marcelo y a Sergio. A mí me tocó entrar muy joven en la comisión interna de Lanús, y ellos con mucha trayectoria, con muchos más años que yo, y enseguida, digamos, me abrazaron y me invitaron a formar parte. Y tuve la posibilidad de que mi voz fuera escuchada, digo, porque muchas veces pasa eso, ¿no? De que a veces uno al ser joven hay como una lógica de, bueno, está bien, pero todavía te falta. Lo que pasa es que el pero anula todo lo demás. Exacto. Está bien, pero bueno, estás afuera. Entonces yo me parece obligación destacar eso. Después, como digo, en el rol de la Secretaría se laburó mucho. El año pasado se laburó realmente mucho. No solo en estas reuniones que decía, charlas, formaciones. Aprovechamos el marco de formaciones a nivel nacional. Digo, en cada formación que salía de la CGT Nacional que nos podíamos sumar, ya sea virtual o presencial, lo hacíamos. Hay un núcleo de compañeros de juventud que le meten mucha gana en la regional de ir, que van. Y fundamentalmente cerramos el año con una actividad que marca ese gen solidario y esa función social de las organizaciones gremiales, de la CGT, que fue una colecta de juguetes que derivó en la entrega de, diría, 100 y pico de juguetes, no recuerdo exactamente el número, pero una colecta que fue un esfuerzo grande para todas las organizaciones que colaboraron, porque la verdad no es sencillo. El año pasado fue un año difícil para que las organizaciones pudieran sostener esos servicios sociales que digo, útiles, días del niño y demás. Entonces, en ese contexto hubo un esfuerzo grande de todas las organizaciones, y a partir de ahí se pudo hacer entrega. Lo pensamos bastante con todos los compañeros, y conseguimos a través de una compañera del sindicato de AMRA, Angelita, que le mando un abrazo también, que participa ahí en la regional, el nexo con la jefa de pediatría y el jefe del hospital Domingo Perón, más conocido también como Fino Quieto, de Avellaneda, está cerquita del límite con Lanús, y logramos hacer entrega de todos esos juguetes al área de pediatría, para que todos esos chicos y chicas que quizá les iba a tocar pasar una Navidad un poquito complicada con sus papás en una situación difícil, lo que implica estar internado, ¿no? Y que pudieran tener acceso a un juguete. Esas son las cosas que en definitiva a uno después, cuando apoya la almohada, le dan esa satisfacción personal. Y recuerdo que ese día encima me tocó tener una asamblea gremial
como delegado no puedo faltar a una asamblea de mi sindicato. Creo que era la asamblea de memoria y balance, porque estábamos cerca de fin de año. Le mandé un mensaje a los compañeros, discúlpenme, no voy a poder ir. Los compañeros se pusieron al hombro enseguida, compañeros de camionero, de panadero, de comercio, un montón de sindicatos se pusieron enseguida rápidamente al hombro la actividad, la concretamos y se llevó adelante. Para mí es un fuerte orgullo. Por eso destaco el rol de estos compañeros en la regional abriendo puertas, ¿viste? Que a veces es difícil abrir las puertas por lo que implica, pero ellos siempre abriendo puertas, dándonos el lugar a los jóvenes. Hace poco hicieron un programa de radio contando un poco Hay un programa de radio de un compañero Pablo Merci de UPSA que se llama Tiempo de Turismo Sindical, que lo laburan mucho en la regional. Y bueno, él nos invitó al programa, estuve invitado en el programa junto con Sergio, con el Turco, bueno, con otros muchos compañeros más, a contar un poco el proceso de normalización que se estaba viniendo. Y por eso digo, hay una apertura. Eso es importante, me parece a mí, ¿no? Después, bueno, como digo, siempre estamos en una formación constante, estamos siempre obligados. Ahora, por ejemplo, este año fue un año que comenzó con muchas vicisitudes para nosotros, el año pasado también, pero este año en particular también. Y bueno, obviamente esto implica que a veces nuestra agenda se tiene que adecuar. Digo, tenemos un montón de ideas. Tenemos idea de armar una biblioteca itinerante o digital para que los compañeros puedan acceder a una formación donde el conocimiento es de alguna manera es poder para nosotros en las discusiones que tenemos que dar. Uy, podemos hacer una intersindical de esas, porque... Bueno, después lo podemos continuar, pero tenemos plataforma para eso. Bien. Bueno, yo ahí estoy bastante... Me tengo que como modernizar un poco, porque la realidad es que si bien no pertenezco a una generación, no soy del 60, pero a veces la virtualidad me cuesta, porque... Y te iba a decir esto que viene pegadito a lo que hablamos en el bloque anterior. Les comento esto. Estábamos hablando un poco de cómo cambia la actividad gremial vinculada a las nuevas tecnologías, ¿no? Las redes y demás. Y realmente yo como delegado tengo 6 años en el cargo más o menos, pero como digo, militando más o menos del 2015 para acá, son 10 años que lo pongo como punto de militancia, y realmente veo cómo va cambiando muchísimo la forma. Los sindicatos, las organizaciones de prensa de los sindicatos han tenido que modificar su forma de comunicar, sintetizar a veces mucho más lo que queremos decir, encontrar estos caminos, digo, estos programas Esto que estamos haciendo, de radio justamente. stream, son caminos donde lo que se busca es a ver de qué manera podemos seguir comunicando lo que tenemos que comunicar en un nuevo contexto, amparado por las decisiones estratégicas de nuestros dirigentes sindicales que, generacionalmente pertenecen a otra generación, pero Adecúan, exacto, adaptan. y se interpelan y están constantemente informados. Y eso obviamente nos pone a nosotros en una situación de obligatoriedad. No, están... claro, yo cuando hablo con secretarios generales, están mucho más informados que uno. Exacto. Tienen un poco más de experiencia que uno. Uno simplemente trata de, justamente, ¿no?, sintetizar algún tipo de conocimiento. Me parece que en esto que mencionás, este dispositivo nos separa. Me parece que lejos de... Conectarnos. Exactamente. Me parece que sí, que la sobreinformación, y sobre todo con información que no te dice de dónde viene, no menciona la fuente, que no se sabe bien, justamente Mucha nada. fake news, mucha deep Me news. parece que sí. Si no tenés una Me buena parece que conexión sí. con la realidad, creo yo que te deshumaniza bastante, ¿no? Te deshumaniza también. Me parece que justamente hacer del individuo un ser cada vez más aislado y más sumergido en sus propias cuestiones, Se lo debemos acá al... creo que Se es la corren muchos estrategia, riesgos. ¿no? Se corren muchos riesgos. Ahora, también tiene algunas pequeñas cosas que podemos destacar. Obviamente. Yo, por ejemplo, recordaba el otro día no sé por qué estaba buscando una foto vieja y empecé a mirar fotos viejas.
y me llevó a la pandemia, la época de la pandemia, que recién lo traje hace un ratito también y en el bloque anterior también. Estoy como linkeado ahí porque estaba viendo algo y como que me llamó poderosamente la atención. Y Steffi de afuera sí se va a acordar. Pero planteo esto, por ejemplo. Recuerdo que en ese momento de pandemia, por ejemplo, la Secretaría de Juventud empezó a armar un montón de Zoom de compañeros de oficina comercial, técnica, y estaba buenísimo, porque nosotros hacía meses que no se veían. Sí, yo no se de veían. repente quizá salía por mi rol de delegado, pero en mi rol comercial no. Y entonces era como, che, necesitamos vernos entre compañeros. Ni hablar después, bueno, el rol que hubo en la entrega de la bandina a muchos compañeros, lo hicimos de todo corazón, obvio, porque nos movilizaba. Recuerdo también cuando fuimos a Wilde a cargar bidones de lavandina, la idea era repartirlo en los barrios, era un momento realmente muy complejo, donde no sabíamos hasta qué punto este virus podía ser, digamos, sumamente letal en nuestras familias, en nuestros círculos más íntimos. Realmente era como medio salir y ver qué pasa. Y en ese contexto, la virtualidad como que de alguna manera nos permitió mantenernos. Es verdad que también abrió la caja de Pandora, de la cual podemos decir que nace de alguna manera este gobierno, protogobierno y esta cuestión, ¿no? Por eso digo, tiene como el lado B, el lado A y el lado B estas herramientas, pero bueno, claramente nos obligan a nosotros también a que nos tengamos que actualizar constantemente. Entonces, por eso digo, la juventud, lo que yo veo de la juventud es que la juventud coexiste con grandes, no voy a decir grandes problemáticas, sino grandes desafíos a futuro de lo que se viene. Como distintos paradigmas a seguir y que cada uno de ellos implica cuestiones completamente distintas. Totalmente. Y en esa línea, retomando una pregunta que me planteaste al comienzo, de si la juventud tiene que salir, la juventud sindical, sí, obviamente, tiene que vincularse con todos los sectores y tratar de ser lo más transversal con la sociedad, que es el mandato que recibimos de nuestros dirigentes. Ahora bien, eso tiene que tener un proceso ordenado, organizado, en el cual nosotros, como digo, sigamos un par de pasos claros. En principio, siempre poner en conocimiento a nuestro dirigente de lo que estamos planificando, de la idea que tenemos, estar en constante contacto. Digo, me parece, ¿por qué? Porque muchas veces uno tiene ideas que están muy buenas, pero cuando las quieres llevar a la realidad, como que te atolondras un poquito. Entonces ahí el compañero que tiene experiencia dice, pará. Mejor espera una semana más, mastiquémoslo un poco mejor y lo avanzamos la semana que viene. No perdemos nada con una semana. Y a veces como que uno va aprendiendo de eso. Entonces por eso digo, me parece importante destacar como esta cuestión. Y después sí, tenemos la obligación de juntarnos con todos los sectores. La regional Avellaneda Lanús, dentro de la cual la juventud es un espacio más de la regional, participa activamente con encuentros con, no sé, organizaciones sociales, fundamentalmente con la Iglesia Católica, digo, con la diócesis Avellaneda Lanús. Nosotros tenemos un vínculo muy cercano. Hay muchas actividades que se realizaron en el último tiempo. El mes pasado se descubrió un mural a Francisco ahí en Lanús. Para nosotros todas esas cosas son súper movilizantes, súper convocantes, con más de 200, 300 compañeros presentes al momento de sacar el mural. Bueno, realmente me parece que esas actividades tienen una trascendencia donde no nos estamos hablando solo a nosotros mismos. Y creo que el desafío es un poco salir de esa zona de confort en la que a veces en lo cotidiano nos vamos sumergiendo y tratar de complejizarnos un poquito más la tarea, ¿no? Digo, si lo podemos hacer, tratemos de hacerlo, tratemos de hablar con los compañeros. A mí, por ejemplo, la regional, yo a veces lo hablo con distintos delegados o con compañeros más jóvenes. Che, ¿y qué onda la regional? ¿A qué te sirve? ¿Qué te suma la regional? Es una gran escuela, maestro. Totalmente. Es una gran escuela. Primero es una gran escuela. Te rozás con dirigentes de un montón de actividades y
trayectoria amplia. Lo cual te da un panorama de distintas actividades económicas que están sucediendo en tu región, que afectan a compañeros que te vas a encontrar después militando ahí al lado tuyo, y que te suma un montón de experiencia, porque bueno, a ver, ¿cómo resuelven el problema los panaderos? ¿Cómo lo resuelven los compañeros de Mata o de UOM? Es la misma sensación que comparto de la experiencia también de Juventud Sindical. Una gran escuela para... Y aparte con una simbiosis entre lo que haces en la juventud y lo que haces en tu sindicato. Porque quizá aprendés de errores de compañeros tuyos desde la Juventud Sindical, che, mirá, me pasó esto, y vos en tu sector de trabajo la podés sortear. Gracias a eso. Entonces, me parece demasiado virtuoso para no hacerlo lo de la Juventud Sindical. Coincido y te soy sincero, una de las primeras cosas que me permitió fue salir un poquito de la burbuja. ¿Por qué digo esto? Porque realmente cuando hablamos de las diferencias de gama, de conflictos y de situaciones de trabajadores, a mí esto es una opinión absolutamente particular. Siempre respetuoso de todas las organizaciones y de todas las miradas que hay. Pero a mí en lo particular, si le soy sincero, lo que me permitió ver, amplié la magnitud de mi secretario general, de José Luis. La amplió totalmente. Primero porque cuando llegué era... sí, ¿qué tal? Soy de OSN. Ah, el flaco, mandale un abrazo, el flaco. Claro. O sea, primero. Claro. Segundo, cuando empezás a ver a veces las discusiones que están teniendo otros sindicatos, vos decís, che, me parece que nosotros estamos como bastante bien encaminados en este contexto, la venimos piloteando bastante bien. Que, tiene que ver con el contexto, el dirigente, los recursos, el territorio, son un montón de variables, el tiempo de trayectoria que hay, bueno, son un montón de variables. El recorrido que le da soporte a lo que vas a hacer. Sí, la historia, ¿no? En sí, de cada sindicato y cada dirigente. Exacto. Pero a mí me permitió como dimensionar mucho más. Dije, che, nosotros tenemos un convenio colectivo así y veo que hay otras organizaciones que quizá con mucha dificultad y peleándola y yendo adelante logran un convenio, pero quizá bastante más escueto y porque su situación o su actividad está mucho más comprometida en ese contexto que en otro. Por ejemplo, no sé, hay actividades que cuando vienen estos gobiernos son las primeras en recibir ataques terribles. El cuero, el calzado. El trabajador de la carne. La carne. Claro. Hay algunas actividades que realmente la pasan muy fulero con estos gobiernos. Y no con un colchón muy amplio para resistir la balacera que tienen. Totalmente. Entonces está realmente una situación muy compleja de muchas otras organizaciones. Así que te sirve como para salir por eso digo, salir de tu zona de confort. O entrar. Sí, podría ser. O entrar, sí. En muchos casos entran en zona de confort, ¿no? Territorio, enraizar el territorio me parece que es algo sumamente valioso para un militante, ¿no? Totalmente. Por eso digo esto de, vos salís de la zona de confort e inevitablemente entrás en una situación donde tenés que adaptarte y estar a la altura de la situación, de la demanda, de lo que exige. Exacto. Entonces, por eso digo, me parece que todas estas cuestiones a veces en lo cotidiano no las charlamos tanto, pero me parece súper importante. A partir de esa actividad uno empieza a tener una comprensión más grande de su organización sindical, de su federación. Esto que hablaba Nacho de la escuelita sindical, a mí me tocó mucho aprenderlo ahí. Qué bien me hubiese venido la escuelita. Un Nacho cancelado en el sector exacto, de laburo. Un poco antes. Pero esto de organizaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado. Y te hago una pregunta. ¿Cómo ves la vinculación entre el peronismo y los pibes y los más jóvenes? Del barrio, no solamente del espacio de Aiza Esbatos. Bien. Los pibes del barrio. Sí, bien. Es complejo. Va a patear No, está bien. Rumania 1, Argentina 0. No, bien. Me gusta. Dale. Súper complejo, realmente es súper complejo, porque el peronismo hoy nos convoca. Chau azul, chau. Nos convoca a un montón de compañeros y compañeras. A veces como que uno, ves, en estos espacios, entrás igual medio en una zona de confort, porque claro, estás rodeado con un montón de compañeros de juventud, que somos todos... Y somos todos Perú. Pensamos todos igual, Sí, y opinamos lo mismo, Exacto. peleamos por lo mismo. Exactamente. Ahora, yendo al barrio,
Lo que uno ve es la complejidad para, primero, hacerle ver a estos compañeros que los derechos de los cuales... Primero, tenés que ver si el compañero tiene derechos o no. Claro. Sí. Porque le estás hablando, si no, no en un sí, en inglés, chino. en Olvídate. un norcoreano, Olvídate. no lo va a entender. Sí, sí, Yo, claro. yo no te puedo reivindicar el aguinaldo de Perón si vos no cobras aguinaldo. Si no tenés obra social, si no bueno. tenés vacaciones. Si estás fuera de la realidad, Si no ¿no? tenés una casita para que te tape del frío y cuando haya calor no te muera de calor. Entonces, Exacto, digo, es difícil como reivindicar eso en determinados contextos. Ahora, no imposible. Entonces, la discusión que nosotros tenemos que dar, yo recuerdo una frase que me decía un compañero que decía, bueno, si en el aula no entra la bandera la dejamos afuera y entramos con la convicción, que la convicción es lo que de última, con lo que vamos a convencer y persuadir. me encantó, ese era re duro ese. Sí. Y es que en algún punto, digo, me parece que sin relegar nuestra identidad peronista, tenemos que interpelar a esos compañeros y compañeras. Y me parece que estos programas, estas lógicas de comunicación, van en esa línea. Interpelemos a aquellos compañeros que quizá dicen, che, mira, yo no sé mucho qué es el peronismo, pasó hace un montón de años, no Los estoy tanto en peronistas que historia". vi, porque también hay que reconocer que los pibes de 20, 30 años, el peronismo que vieron es el peronismo de, Alberto Fernández. Ese es el peronismo Sí, que vieron, sí, viejo. Sí, sí. Sí. Va a que hacerse cargo también de eso. Bueno, sí. pero Entonces- pará, porque a mí me tocó ver el peronismo de Menem y no por eso, digamos, No. reivindico... A mí también, pero después hubo un movimiento obrero y un movimiento político exacto. que Contrastó. te mostró otra cosa, me mostró la otra cara de la Sí, moneda. igualmente yo creo Coincido, que uno hace sí. como un filtro de lo que realmente fue peronismo con los que dijeron ser peronistas, ¿no? También hay una especie de contradicción y uno hace una decantación de lo que fueron nuestros dirigentes, ¿no? Si cómo nos representaron en su momento. A mí me decís, Menem era peronista y a mí me hace mucho eco. No, me es decís, que bueno, pará. pertenecía al era- Sí, sí, partido- era así. Estaba en el PJ, Era obviamente. Tigre escuché hacer esto. riojano que Claro. venía Sí. por la revolución Sí, sí, salarial, tal cual. chabón. No, Además, ¿entendés? esas patillas Claro. Si te no es daban... peluca, Me no decís, da. Alberto Fernández, y yo no lo puedo internamente relacionar tanto con él. Pero sí, estuvo ahí. Bueno, Pasa que esperemos la- que todos esos errores de toma de Claro. definiciones en soledad sean tenidos en cuenta también y no se vuelvan a repetir. Totalmente. El punto fundamental es que nuestro dirigente, Perón, nuestro dirigente original, por decirlo de alguna manera, el que dio lugar a esto. El que le da lismo. Dijo, exacto, lo que dijo fue, bueno, sí, 30% son radicales, 30 Bueno. pero somos todos peronistas. Son todos peronistas. O sea que de alguna Son todos manera hijos. con esa definición nos mete a todos adentro y dice, bueno, muchachos, el peronismo es algo mucho más amplio de lo que podamos plantear. Trasciende a cada ideología, ¿no? Exacto, exactamente. Ahora, más allá de eso, creo que tenemos la obligación de, por un lado, recordar nuestra historia, porque como dije hace un rato, quienes no la conocen están condenados a repetirla. Entonces, la juventud tiene la obligación histórica de, por lo menos aquellos que así lo sentimos, no podemos dejar de... Digo, el que hoy se define como peronista no puede no formarse en la historia del peronismo. Me parece primero clave. No, está que bárbaro. formarnos, Y ¿sí? sí, en la historia Para dar nacional, esas porque si no, no discusiones. entendés qué está pasando ahora. Es muy difícil. Y si no Sí, repetís habla- 70 años de peronismo No, y claro, repetís eso. Y hablan de la grieta y la grieta de ahora. Loco, bueno, mirá, pasaban aviones por esta misma ciudad, Total. por La Plata, por Berizo, por Ensenada, y tiraban bombas. Decime si eso no es una grieta. Total. Bueno, no hay un tipo de diferencia para que me tiren un par de bombas, no con la plaza, ¿eh? Total. ¿Querés que te diga? Total. Pero sí, hoy lo que encontrás es que hay jóvenes que no los convoca el peronismo, que Está muy no bien. los convoca el ismo, que están convocados, hoy veo mucho esto y con preocupación, esta lógica del emprendedurismo que tiene que ver como con bueno, vamos a darle para adelante y ya fue. Vamos a darle para adelante y me va a ir bien porque le voy a poner muchas ganas y eso va a garantizar que me vaya bien. La meritocracia. Y se pierde esta cuestión como del héroe colectivo, que es en el cual se forja el sentido del delegado gremial y del sindicato, que es, Pablo tiene un conflicto. ¿Qué les parece si nos replegamos? Digo, porque la lógica es esta. ¿Qué les parece si nos replegamos y nos sumamos al conflicto de Pablo y lo apoyamos para que después, cuando tengamos otro conflicto, alguno de nosotros, nos banquemos entre todos?
Entonces, ya es buenísimo. Hace un rato decíamos, los dirigentes gremiales muchas veces son los primeros en comerse la puteada. Perfecto. Cuando un compañero tiene un problema en el ámbito laboral, ¿a dónde es el primer lugar que recurre? Al sindicato. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, debatamos eso, porque ¿cómo puede ser que algo que discursivamente es obsoleto, en términos prácticos, sea el último bastión o el último escudo contra ese compañero y compañera? Entonces, definamos realmente qué es. Bueno. Y las responsabilidades también, ¿no? Porque a la hora de votar hacemos desastre, como lo que pasó últimamente, lo que viene pasando últimamente, y después a la hora de hacer balanza, todos contra el sindicalismo, ¿no? Me parece que también hay que hacer un mea culpa, hay que modificar, me parece, la narrativa, hay que darle un poco de épica, hay que darle un poco de mística, que me parece que son cuestiones que nos estaban faltando, que no puede, sin dejar de perder la vista objetiva de lo que ocurre en realidad, pero me parece que no estamos teniendo con qué en esta Argentina del 50% de compañeros que trabajan en la informalidad. El 50% del 50%, sí. Vale decir verdad, ¿no? Porque sí, el 50% está desocupado. Exacto. Tal cual. ¿Qué es lo que te va a llamar la atención de lo que nosotros estamos mencionando si estás atravesando un momento de angustia y de dolor? Porque todos, de alguna manera, acá en esta mesa sabemos lo que no tener laburo en algún momento de nuestras vidas. Y además la narrativa de la meritocracia, ¿a dónde te lleva, no? A que si fracasa es tu culpa. No, y porque por no otra te parte, esforzaste lo suficiente. Bueno, eso es lo cruel de la peli. Políticas de ampliación de derechos sin políticas redistributivas de dinero te mata. No va, porque empiezan a pensar que los jubilados, pagando la anticipada, pagando la prepaga de ellos mismos, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, empiezan a levantar la voz sobre esas cosas como si las mujeres tengan la culpa de exigir más derechos a ellas, que no las maten aquí en este país, porque de eso se discutía, Como si la eso cantidad de femicidios principalmente. Entonces empiezan a tener la culpa distintos colectivos. Bueno, sin políticas distributivas que fueron buenas antaño y también se agotaron por una base industrial justamente virtuosa que siga repartiendo todo eso. Bueno, por no tener un Vicentín para competir con los alimentos. Claro. Fíjense, hoy un Vicentín, lo importante que sería para discutir la baja de otros alimentos, para poder justamente tener una competencia ante el monopolio de todo lo extranjero que está llegando, que estamos comiendo peras del Líbano. Entonces, ¿me están dando instrucciones? Sí. Sí, que... Mensajes de Leemos YouTube los acá. mensajes de De YouTube. nuevos compañeros. Bueno, nos están ordenando desde la cúpula de la red. Bien, es importante. Es importante porque los compas participan. Además, hoy... Bien, con todo. Hoy tuvimos Hoy rompiste la marca, Pablo. Me parece que hay algo como... Me parece que hay algo como del operativo retorno, ¿no? De dale, vamos a hacer el operativo clamor, Pablo Bessic. Lucas Oliver, abrazo Charlie, dice. Hernán Sosa, grande. Ese se lo mandó él, yo vi que se lo escribió. Sí, con mi otra cuenta. ¿Entendés? Con otra cuenta. No, es un amigo delegado de San Fernando. Lo conozco a Lucas, lo conozco a Lucas. Sí, Luquitas, son Bien, genios, gran persona. ¿Me escuchan, Sí. Bueno, Hernán Sosa, grande Pablito, crack, sacate el bigote. Sí. Me gastan con él, me dicen que es un bigote macrista, lo cual discrepo muchísimo. No tiene nada que ver. Es No igual. tiene nada que ver. No, discúlpame, no tiene nada que ver. Fenómeno, Charlie Pero bueno, Tavares, sí. un gran tipo, abrazo enorme, Hernán Sosa. Grande, Hernán, sí, un abrazo un para saludo Hernán. grande a Hernán Sosa también. Hernán. Tobías Un genio, del Castillo, qué grande mi viejo Pablito. Sí. Pablito loco, jajaja. Mateo Luna, vamos Pablito, abrazo. Celeste Miamonte pone, qué lindo programa. Rodri Escalada, máquina, Pablito, Cori Piola, buenas. Cristina Menzi puso genios. Carlos Iribarren puso abrazo, Carlitos. Es la madre de Bien. Estefanía De Steffi, Benzi, la sí, que sí. manda La saludos. madre de Un Estefanía. beso enorme No, para güey. ella y un beso enorme Vamos. para Un mi beso madre aquí enorme de la para- federación que está bajando. Besos y un saludo. Y mira, si no le mando un saludo a mi vieja, me mata. ¿Entendés? A mi madre Se posta. pudre. Se pudre recontra todo. Mamá, un beso para vos también. Bien, Gracias. importante. Hermosa nota.
Un gustazo tenerte acá. Gracias, La verdad que gracias, sí. gracias a Acá ustedes. Estefanía Menzi produciendo online. La verdad que ha tenido y Nico Petrizo también. Ahora enseguida se viene Nico. Bien. Enseguida uf, se viene Nico qué bueno. con el especial del 16 de junio que te invitamos también a que te quedes. Sí, súper, súper, súper. Y nos volvemos juntos en tren. Genial, me parece espectacular. Bienvenidos al tren. Para seguir sumando, para seguir participando, para seguir apostando a una sociedad más justa. Bueno, tenemos distintas entrevistas. En el día de hoy nos hemos dado un gustazo con Pablo Besic, al que lo despedimos con este fuerte aplauso. Gracias, gracias. Vamos a un temita musical y volvemos con Nico Petricho para hablar de los bombardeos a la plaza una vez más.